Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana compartir el mensaje eh, me trae una alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y quería comenzar con un gran dilema. ¿La Biblia es palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Durante toda la vida, el mundo, la carne y Satanás están pregonando vez tras vez de que la Biblia no es palabra de Dios. El 28 de junio del año pasado, en un portal de la web salió publicada una noticia que revolucionó a todo el mundo. 52.033 réplicas diarias tuvo esa noticia, y el título era el siguiente: el Papa Francisco cancelará la Biblia y propone crear un nuevo libro. Seguramente muchos de ustedes estuvieron al tanto de esta noticia y habrán escuchado, pero ¿qué pregunta? ¿Cómo sustituir? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Obviamente que la Iglesia Católica y los católicos se encargaron de aclarar de que esto era una mentira, de que este portal no era creíble y de que este portal se dedicaba solamente a hacer bromas y a hacer chistes, pero bueno, quedó ahí. Pero la pregunta quedó, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día alguien decidiera sacar la Biblia? Para nosotros es una gran noticia, pero ¿saben qué? Una cosa, la Biblia fue uno de los libros siempre más resistidos de todos, el libro más perseguido de su origen. La Biblia fue uno de los libros más combatidos en todos los tiempos, y por muchas políticas que consideran a la Biblia un libro malo y peligroso y prohibitivo. Hay países que actualmente no permiten la entrada de la Biblia. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera realidad? ¿Saben qué? Abran su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Allí está ya el anciano Pablo dando las últimas recomendaciones a su fiel discípulo Timoteo. Él le está dando una especie de profecía, algo que estaba para cumplirse, y dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Quiero volver a repetir, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esto es algo que realmente la misma Biblia asevera de que va a suceder, de que muchas personas realmente después de haberse familiarizado con la verdad, dejarán la verdad. Dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas, a historias fantasiosas, ¿no? Ahora, ¿qué es la Biblia para nosotros? ¿Qué es la Biblia para vos? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué significa? Yo, al hacerle esta pregunta, recuerdo siempre cuando Juan Gabriel todavía no conocía al Señor, y a la mañana cuando le servíamos la leche, le decíamos: cada vez que vas a tomar la leche, ya sea en el desayuno, en la merienda o en cualquier momento, acordate de este versículo, y le citábamos el pasaje que está allí en Primera de Pedro, que la leche espiritual, que la Biblia es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. También la Biblia se manifiesta como el alimento sólido para quienes han alcanzado la madurez. La Biblia se presenta a sí mismo como el alimento único. Es el maná espiritual que tenemos nosotros en este tiempo.
la palabra de Dios. En ella está la verdad de Dios. En ella está la verdad y la vida contenida. Pero, ¿qué, qué, qué certeza hay acerca de la Biblia? Saben que una cosa, históricamente la Biblia tiene su particularidad. En la historia, la evidencia externa que tenemos, que por qué creemos en la Biblia. Si nosotros comparásemos con aquellos historiadores más renombrados y más creíbles, el caso Platón, de Platón solamente hay 7 manuscritos existentes. Prácticamente el original ya no se tiene. Hay uno de los historiadores griegos considerado uno de los más fiables, llamado Tucídides. De él solamente existen 8 manuscritos y el más cercano está a 1300 años después de su existencia prácticamente. O sea, y es uno de los más creíbles. Y así podemos repasar también con otros historiadores. Sutonio, este historiador tiene 8 manuscritos. Heródoto, 8 manuscritos. Sófocles tiene 193 manuscritos. Lucrecio, 2. Eurípides, 9. Y la Ilíada de Homero tiene 643 manuscritos y prácticamente del original, muy alejado de los originales. ¿Y saben qué unas cosas? Del Nuevo Testamento hay 24.623 manuscritos. Y eso es lo que hace una evidencia externa. ¿Por qué de repente el testimonio de esos testimonios primitivos hacen que la Biblia sea comparado con otros escritores o escritos, sea el más fiable de todo? Y podemos ir a la misma evidencia interna. La Biblia es muy característica. De hecho, yo hablo de un libro y la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca. La Biblia contiene 66 libros que tuvo la particularidad de haberse escrito durante 1600 años. Se escribieron, solamente el Antiguo Testamento tardó 1000 años en escribirse. Después hubo 480 años de silencio, después con el nacimiento de Cristo, y finalmente vino lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo no creer en un libro que realmente sus escritores, más de 40 escritores que nunca se conocieron entre sí, escrito en 3 continentes diferentes, en Europa, en Asia, en África, por escritores totalmente diferentes, ya sea en tiempo, en distancia geográfica, en distancia de clases sociales? Vemos que hay reyes escribiendo el libro, en la Biblia, y hay pescadores, cobradores de impuestos, campesinos, algunos estadistas, otros que estuvieron en cortes de otros reyes y fueron parte quienes estuvieron escribiendo la Biblia. Jamás pudieron conocerse la gran mayoría uno con el otro, pero sin embargo la línea de pensamiento es como que si fuera una sola, la misma cabeza. Eso hace lo singular de la Biblia, porque decimos, la Biblia es la palabra de Dios y la vigencia que tienes. A veces aquellos que nunca han visto, han podido leer la Biblia, creen que la Biblia es un libro religioso, y es un error grande, porque la Biblia contiene prácticamente todos los temas esenciales para la humanidad. De hecho, creo que la Biblia es más parecido a un manual de instrucción. Así, cuando uno compra un nuevo artefacto electrónico o eléctrico, y lo primero que buscamos es el manual de instrucción para saber cómo se usa, bueno, la Biblia es el único manual de instrucción para el ser humano. Es allí está donde cómo nosotros debemos conducirnos, quiénes somos.
desde la perspectiva de nuestro Creador, de quien nos hizo a nosotros. A veces podemos mirar un robot y decimos, eso fue hecho por una mente inteligente. Pero de repente comparamos con lo que somos nosotros, lo que es nuestra particularidad, nuestro cerebro, nuestro ser, y decimos que esto evolucionó de algo o de otra criatura. ¿Cómo podemos pensar de que no hubo una mente inteligente detrás nuestro? Si nosotros mismos no podemos hacer nada sin nuestro cerebro. ¿Qué puede evolucionar de algo que hacemos nosotros? Nada. Todo es obra de la mente humana en cuanto a las cosas que existen en esta tierra. Pero nosotros somos criaturas de Dios, nuestra mente es una creación de Dios, somos una criatura de Dios, fuimos formados por las manos de Dios. Es interesante poder analizar los componentes de nuestro cuerpo, tal cual todos los minerales que existen en la tierra componen nuestro cuerpo. Y esa es la Biblia. La Biblia justamente es única en su singularidad. Los temas que tratan, ahí podemos encontrar leyes sociales, sanitarias, para prevenir ciertas enfermedades, ciertas conductas, pautas sociales, cómo deben regirse las leyes, cómo deben ponerse en práctica. La Biblia contiene todo eso, cómo debe organizarse una sociedad. La Biblia tiene eso. Aquellos que han tomado la Biblia como referente, caso de algunos líderes, les fue bien, les fue muy bien. Ahora, ¿por qué pensar de que la Biblia no es la palabra de Dios? Como es lo que lamentablemente Pablo decía que en los posteriores tiempos va a haber, que va a haber comezón de escuchar la verdad y se van a amontonar a escuchar fábulas artificiosas, inflamado por el mismo infierno. Ahora, la palabra de Dios nos muestra su particularidad, la evidencia histórica. Tenemos que hay evidencias externas como la historia mismo que avala la veracidad de la Biblia. La evidencia interna, cómo fue escrita la Biblia, en qué tiempo y en qué lugar y en qué forma, ¿no? En diferentes palacios, en lugares de guerra, en lugares huyendo, escapando de alguna situación, en la cárcel. Allí estuvo el apóstol Pablo escribiendo de la cárcel. Vemos al rey David escribiendo de su palacio. Vemos al profeta Elías huyendo en el desierto, pasando momentos difíciles, en buenos momentos, en todo tiempo. Y ahí estaba siendo compaginado la palabra de Dios. ¿Qué nos hace pensar nosotros de que la Biblia puede ser reemplazada? Pero en algún momento, como lo hicieron en todos los tiempos, tratarán una vez más de querer sacar la Biblia de nuestro medio. Ahora, una severa advertencia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de las profecías de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie puede agregar o quitar. El que intenta hacerlo se va a tener que hacer cargo de esta situación. Pero también la palabra de Dios es única por su mensaje. Dios, cuando dio el diagnóstico acerca del ser humano, ahí en el libro de Romanos, capítulo 3 dice, versículo 10 dice: no hay justo ni un uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieran inútiles. Y termina diciendo capítulos 3, el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Esa es nuestra condición delante de Dios. El pecado que hemos cometido por nuestra propia voluntad, haber desobedecido a Dios teniendo tanto por hacer, fuimos a hacer lo que no deberíamos. La única prohibición, la única ley que teníamos prohibitiva era no tenías que comer del árbol que está en medio del huerto. Nada más, el resto era todo ustedes. Pero bueno, ahí está la falta. El pecado entró al mundo, dice, por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, esa es la perspectiva, ese es el diagnóstico que da Dios acerca del hombre. Pero es interesante poder pensar también en profecías del libro de Isaías, capítulo 53, que dice lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es nuestro Jesús, ese es Cristo, quien sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, dice, por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La palabra de Dios, y sigue: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Saben qué? Jesucristo cargó nuestros pecados en sus espaldas. Es interesante pensar, y recuerdo cuando alguien un día me hizo la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? Lo primero que me salió en responder, obviamente, que los clavos. Estos clavos fueron los que sostenieron a Jesús en la cruz. Esta persona, muy tranquila, me hizo recordar algunos de los milagros que hizo Jesús. Dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, curó a leprosos, sanó al siervo de un centurión. Su mejor amigo, llamado Lázaro, estuvo sepultado, murió, estuvo sepultado 4 días. Y después del 4.º día Jesús se fue ante la tumba, dice que ya largaba olor. Dice, no, ya no hay caso, decían sus hermanos, no te vayas, hiede, ya larga olor. Se paró el Señor Jesús y llamó: Lázaro, ven fuera. Después de repasarme todas esas historias, esta persona me dice: después de todo eso, ¿vos crees todavía que estos clavos pudieron sujetar a Jesús en la cruz? Y la verdad que no.
¿Cómo creer que 3 miserables clavos van a atajar a alguien que no pudo ni la muerte sujetarlo? ¿Saben lo que sujetó a Jesucristo ahí en la cruz? Es el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben qué una cosa? La muerte no pudo sujetar a Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo quiero mostrarle una cosita más. Allí está el ejemplo de la tumba de Jesucristo. El Señor Jesucristo no pudo ser retenido por la tumba. Él resucitó al tercer día. Dice la Biblia, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único puente, es el único camino que nos lleva a Dios. No hay otro camino, no hay otra forma de vida. ¿Saben que una cosa? La cruz no pudo sujetarle, la muerte no pudo sujetarlo, tampoco el infierno pudo sujetarlo ni contenerlo a Jesucristo. Ahora, aquí nosotros podemos ver dos verdades. Primeramente, la gloria de Dios o el infierno. Son las dos verdades. Podemos mirar acá abajo esta figura que representa el infierno. Yo creo que el tormento más grande del infierno no va a ser el fuego, la llama de fuego que nunca se extingue, ni los gusanos que nunca mueren, sino el peor tormento en el infierno va a ser estar eternamente pensando la oportunidad que ha perdido de no haber tenido a Jesús como su Salvador a ir al cielo para estar con Él. Hoy Él nos extiende su mano. Él hoy está esperando que nosotros nos tomemos de su mano y nos acerquemos a Él. Y Él se acercará a nosotros. El Señor Jesucristo está dispuesto a darnos su vida. Nadie pudo contenerlo, la muerte no lo pudo contener. Pero el Señor Jesucristo está dispuesto a darnos la vida y vida en abundancia. ¿Saben que una cosa? Yo quiero que miremos una gran verdad que está acá en este último cuadrito. Aquí tenemos la Biblia, el mensaje de Dios. Somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento, el reconocer su pecaminosidad, el pedir perdón a Dios por sus pecados, desear de que su corazón sea limpio y que Cristo more en él, hacer la paz con Dios. Solamente la paz con Dios es lo que nos salvará de la condenación eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ojalá que en esta mañana realmente no te olvides lo que significa la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habló, todo lo que Él quiso decirnos está escrito en la Biblia. Dios nos dio a su Hijo unigénito y Dios está esperando que nosotros nos acerquemos nuevamente a Él. Ese es el mayor deseo en esta mañana, que realmente tengamos en cuenta lo que significa la Biblia para nosotros, ¿no?
la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Poder entender que este libro es el mensaje de Dios para cada uno de nuestra vida y que no tiene reemplazo en este mundo, en esta vida. Solamente la palabra de Dios. Abracémoslos. Qué bueno que en esta semana, estos días que estuvimos con el tema de la memorización de pasajes bíblicos, ¿cuántos pasajes bíblicos tenemos en nuestra mente? Si algún gobierno en algún momento decidiera quitarnos la Biblia, ¿quedará algo en nuestra cabeza? ¿Qué tenemos? ¿Cuántos versículos tenemos memorizados? ¿Entendemos el plan de salvación? ¿Tenemos claro las enseñanzas bíblicas? Qué bueno es la memorización. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa es la manera, esa es la forma, eso es lo que debe prevalecer en cada una de nuestras vidas. Ojalá que el Señor en esta mañana haya hablado a cada una de sus vidas y que este mensaje sirva para refrescarnos y para que nos comprometa a valorar la palabra de Dios. Aquellos que tenemos una Biblia, realmente tenemos el mensaje de Dios en nuestras manos. El Señor bendiga su palabra.